Esta semana, hoy y los siguientes 2 domingos, vamos a estar revisando, antes de retomar nuestra carta de los Romanos, vamos a revisar un par de temas alrededor de esta transición que estamos viviendo como iglesia, de estos cambios que vamos a experimentar, vivir, caminar en las siguientes semanas. Y creemos que estos temas nos van a ayudar a anclar nuestros corazones de manera apropiada en lo que entendemos Dios quiere hacer en medio nuestro. Y un primer tema es la cura contra el descontento. Este es el tema. Si tú estás tomando notas, hoy vamos a hablar de esto. ¿Cuál es la cura contra el descontento? Filipenses capítulo 4 es el texto que vamos a revisar, del versículo 10 al 13. Luego vamos a mirar un poco más adelante, vamos a observar los versículos primeros del capítulo 4, pero eventualmente ese va a ser el centro del mensaje en esta mañana, la cura contra el descontento. Si somos muy honestos, a todos, muchas veces, probablemente algunos más seguido que otros, experimentan un grado de descontento en sus vidas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, ¿quiénes experimentan descontento? Sírvase a levantar la mano. Muy bien. Y eso, gracias por la honestidad. Los que no levantaron, luego pueden arrepentirse por mentir al Señor. Pero todos experimentamos descontento. Todos. Una u otra cosa, situación, circunstancia, nos lleva a experimentar un grado de descontento que con el tiempo se convierte en queja. Quiero que seamos fríos al momento de mirar este tema, y digo fríos para poder observar nuestros corazones de manera honesta, porque vamos a estar de acuerdo en que la manera como enfrentamos la vida, cómo enfrentamos los hechos, las circunstancias que nos suceden, esa forma, esa manera en que observamos y enfrentamos determina en gran manera lo que hay en nuestros corazones, ¿no es cierto? La forma en que enfrentamos las distintas circunstancias en la vida habla de la condición de nuestro corazón, y en ese contexto cada uno elige a lo largo de la vida la actitud que uno va a adoptar frente a esas circunstancias. Ante un problema podemos escoger aceptar la situación y encararla. Frente a esa misma situación, unos pueden sentir frustración que va a llevarlos a descontento, a queja, a enojo y a desánimo. Esta es la encrucijada en la vida. Frente a las distintas circunstancias, uno va a tomar una de estas dos opciones. O encaras y afrontas la situación que estás teniendo por delante, o simplemente sientes descontento, te empiezas a quejar, te enojas, y eso trae desánimo que al final de la ecuación te mantiene quieto exactamente en el lugar donde te encontraste con estas circunstancias. La actitud entonces que tomemos depende en gran medida que entendamos la soberanía de Dios. Esto hace diferencia. La actitud que nosotros tomemos en gran medida depende de cuánto entendemos que Dios es soberano. Eso hace diferencia en mi vida cuando tengo que enfrentar una situación, porque en su soberanía yo puedo entender que Él orquesta circunstancias alrededor de nuestra vida que contribuyen para formar la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el propósito de estar en esta tierra, que cuando llegamos al Señor, Dios se encarga en medio de múltiples circunstancias formar, moldear en nosotros la imagen de su Hijo. Y para que eso suceda, Él va a traer a nuestras vidas, escucha bien lo que estoy diciendo, Él va a traer
a nuestras vidas múltiples circunstancias con ese propósito, moldearnos a la imagen de su Hijo. Cuando yo tengo esta comprensión de la soberanía de Dios y puedo entender que las circunstancias cooperan para yo ser cincelado por Dios de tal forma que me conforme a la imagen de su Hijo, pueden llegar múltiples circunstancias difíciles, buenas, adversas, complejas, dolorosas, etcétera, etcétera, y mi corazón va a hallar contentamiento. Lo que menos va a abrazar es descontento y queja, y lo que más va a abrazar es gratitud. Es gratitud. Y esta es la paradoja. Esta es la paradoja, porque en realidad el mundo, el sistema del mundo, nos empuja a no vivir en descontento. ¿No es cierto? Este es el mundo, este es el sistema. Tú no puedes vivir en descontento. No te gusta tu casa hoy, busca una más grande. Ese es el mundo. Y no es que esté mal buscar una casa, estoy hablando de la motivación del corazón. Si no te gusta tu auto, cámbialo, pero no vivas en descontento. El mundo quiere evitar en uno de manera equivocada el descontento y la queja, supliendo una necesidad por algo más que en un tiempo va a requerir cambiar y va a volverse en una otra necesidad más grande. Estamos hablando de las motivaciones de nuestro corazón. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis muy breve. La queja es la expresión del descontento. La queja es la expresión del descontento. La queja es la verbalización del descontento del corazón. Yo puedo andar descontento y pongo mis caras y hago gestos y no digo nada, pero todo yo habla de mi descontento. ¿Conoces personas así? Ok. La queja es la expresión, la verbalización de ese descontento. La queja empieza a decir: no me gusta, no quiero, nadie me escucha, nadie me hace caso, no tengo lo que quisiera. Es la verbalización, la queja es la verbalización del descontento. La pregunta podría ser si sentir descontento está mal. La respuesta es no. Puede existir situaciones injustas que trae descontento al corazón y termina en una queja, pero no estamos hablando de ello. No estamos hablando de aquel descontento frente a la injusticia por la cual aún la palabra nos dice que levantemos la voz por los que no tienen voz. Hay un descontento que abraza las Escrituras por un sistema de justicia que no es justo, por la violencia a una mujer, por el maltrato a un niño. Hay descontento y hay una queja justa que se levanta, pero no estamos hablando de aquello. Estamos hablando de un descontento que se ancla en mi corazón porque mis expectativas, que normalmente son egoístas, no se están cumpliendo. Estamos hablando de aquello. Estamos hablando del orgullo cuando mis peticiones no son atendidas. Estamos hablando de que mi voz no es considerada cuando yo sé que lo que estoy diciendo es lo mejor, pero nadie me escucha. Y trae descontento, y trae queja. Y no deberíamos sorprendernos cuando nuestra voz no es escuchada, porque créeme, en el Antiguo Testamento muchos profetas levantaban su voz a nombre de Dios y no eran escuchados, y muchos de ellos eran perseguidos. El problema no es ese, el problema es la actitud de mi corazón. Estamos hablando de esto. Entonces, solo para subrayar una vez más, hay una queja que es legítima cuando es contraria a la palabra de Dios. ¿Me explico? Hay un descontento legítimo cuando algo violenta la palabra. Yo debo levantar mi voz en queja porque hay una injusticia que se está cometiendo frente a algo que es contrario a las Escrituras. Vuelvo a insistir, el descontento del que estamos hablando es de aquello sobre lo cual yo tengo expectativas y no se cumplen. Y me genera enojo, y me genera frustración, me genera molestia, y de mis labios solo salen quejas. De eso estamos hablando. Cuando nosotros revisamos la historia y observamos el inicio de la iglesia en Jerusalén, vamos a observar que allí surge el primer descontento.
y surge la primera queja al inicio mismo de la iglesia. Al inicio mismo de la iglesia. La iglesia acaba de ser fundada por Cristo mismo y Él comisiona a los suyos. Y después de la fiesta de Pentecostés, Pedro se pone de pie frente a miles, predica el evangelio y 3,000 se convierten al Señor en la primera exposición de Pedro. Segundo mensaje de Pedro, llegan 5,000. La iglesia nace con 8,000 personas registradas en las Escrituras. Y el descontento empieza a surgir. Y las quejas se empiezan a escuchar. Y este primer descontento, registrado en Hechos capítulo 6, nos narra que las viudas helenistas que habían regresado a Palestina conociendo al Señor, no se sentían tratadas con justicia, porque ellas percibían, que las viudas judías eran mejor atendidas que ellas. Las viudas empezaron a quejarse. Las viudas empezaron a murmurar. Las viudas sintieron descontento. Esto pasó en la iglesia primitiva. No es extraño entonces que habiendo pasado al inicio mismo de la iglesia, hoy, más de 2,000 años después, aún dentro de la iglesia exista descontento, exista murmuración, exista queja. Y eso no es como un síntoma normal, eso es anormal. Y lo que queremos hacer en esta mañana es aplicar una vacuna contra el descontento en esta iglesia. Lo que queremos hacer en esta mañana es aplicar la cura contra el descontento. Y créeme, no solo abraza un estándar de iglesia, sino queremos aplicar en tu corazón la cura, como es el título de este mensaje, contra el descontento aún en tu hogar. ¿Cuántos hijos descontentos están en esta mañana en este lugar? No levantes tu mano. Parpadea 2 veces seguidas, ¿ok? ¿Cuántos esposos descontentos y quejones están en esta mañana? ¿Esposas? Ok, muy bien. ¿Cuántas esposas descontentas que las ha llevado a queja están esta mañana por el maltrato probablemente verbal o de actitudes de sus esposos? Como dije al inicio, todos somos quejones. Y yo pedí que levanten la mano y tú fuiste muy honesto y la levantaste. Somos o andamos en un camino de descontento muchas veces, pero veamos lo que la palabra nos dice para ayudarnos a erradicar en nuestros corazones descontento. Recuerda el paréntesis que hicimos, hay un descontento que es legítimo, pero estamos hablando de este que se fundamenta o se basa principalmente en expectativas no cumplidas. Y el énfasis va a estar alrededor de la iglesia. Un segundo ejemplo de los primeros descontentos al inicio de la iglesia, de las primeras quejas que se levantaron en la iglesia, tiene que ver con Corinto, la iglesia en Corinto. Tú lees la narrativa de 1 Corintios 3 y lo que tú hallas es que en esta iglesia había celos, envidias, enemistades debido al orgullo de los hermanos porque empezaron a hacer partidismo dentro de la iglesia. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos y otros decían yo soy de Cristo. Este corazón en estos hermanos empezó a generar descontento. Yo no quería escuchar a Apolos porque yo prefiero escuchar a Pablo. No. Es mejor escuchar a Cristo, ni a Apolos ni a Pablo. Este descontento empezó a generar en la iglesia de Corinto división. A título de hermanos, de hombres, Pablo, Apolos, que ni siquiera estaban en el lugar. Que ni siquiera estaban como lidiando personalmente con estos asuntos, pero había un descontento por las personas en la iglesia en Corinto. En Filipo hay un problema porque hay 2 hermanas que están en conflicto. En la iglesia de Filipo hay 2 hermanas que se encuentran en conflicto y Pablo les escribe y les dice que estén en armonía la una con la otra. Pablo les dice que deben reconciliarse porque la implicación de la no reconciliación es el descontento.
Y al existir descontento por no reconciliación en una relación, empiezan a haber quejas. Y Pablo quiere evitar aquello. Y tú y yo debemos evitar que en nuestro corazón suba el descontento. Porque en cuanto abrazas tú el descontento, créeme, el descontento es contagioso. Ya no tienes un descontento. Tienes un descontento que comunicó su descontento a otro. Ahora tienes dos descontentos. Y estos dos descontentos comunican su descontento a otro y ahora tienes tres descontentos. Y a la mera hora tienes tres descontentos quejándose por algo que si pudiesen comunicarlo, como dice Pablo, podría existir incluso reconciliación. Pero el problema nuestro es ese, que el descontento lo anidamos en nuestro corazón. Por eso hablábamos al inicio de que la expresión del descontento es la queja. Cuando tú escuchas quejas, debe venir a tu mente que hay descontento en el corazón. Y debe venir a tu mente que ese descontento no es de ayer. Ese descontento se fue cultivando en el corazón. Simplemente llegó el momento en que se manifiesta. Lo mismo sucede en nuestros hogares. Cuando empiezas a escuchar quejas en tu hogar, piensa que existe descontento. Y piensa que ese descontento viene de mucho tiempo atrás. Y vamos a observar en una porción más que el descontento y la queja no es grato delante de Dios. Nuestra meta es honrar al Señor. Nuestra meta es agradar a Él. Entonces observemos en el Antiguo Testamento un otro ejemplo, probablemente el ejemplo más trágico que podemos hallar en las Escrituras respecto al descontento y la queja. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Caminando 40 años en el desierto, pero fueron 40 años de quejas. Fueron 40 años de descontentos continuos. Y la narrativa del pueblo de Israel, aún después de que entró en la tierra prometida, es que siempre se quejaban de todo. Tú lees la historia de Israel y siempre se quejaban de todo. Y Dios ponía en disciplina a su pueblo, llevándolos cautivo a otras naciones. Y luego como que se aquietaban y se arrepentían, Dios los liberaba y estaban un tiempo en paz y otra vez las quejas. Y otra vez los descontentos. Entonces observamos en Números capítulo 11, versículos 1 al 6. Lucas capítulo 11, versículos 1 al 6. Números. ¿Lucas dije? Ok. No es Lucas, gracias. Es Números. Capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice la palabra: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Escucha lo que sucede. Toda queja es a oídos del Señor. Todo lo que sale de tus labios es a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenían un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Esto es fuerte. ¿No te hace similar esta narrativa en tu casa, por ejemplo? Cuando alguien abre el refri y dice: no hay nada para comer, y está ahí la comida. No seas quejón, chavo, ahí está todo. No puedo descansar, y dormiste 8 horas. Ahora mira lo que sucede con el pueblo de Israel. Primero, este pueblo de Israel empezó a quejarse, y su queja subió a los oídos del Señor. Tu queja y mi queja, nuestro descontento siempre sube, siempre es oído delante del Señor.
Solo ese hecho debería frenarnos para meditar mejor lo que voy a decir, para pensar mejor lo que voy a decir, entendiendo que mis palabras son escuchadas por el Señor. Y esa no era la primera vez que este pueblo se quejaba. Por eso es que la ira del Señor se encendió y consumió una parte del campamento. Y mientras ardía el fuego, dice el texto que el pueblo se acercó a Moisés y Moisés ora al Señor y el fuego se apaga. Ahora observa lo siguiente. El populacho, me gusta esa palabra, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. ¿Quién era ese populacho? No eran los israelitas, porque en este versículo están dividiendo a dos grupos de personas y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable y también los hijos de Israel volvieron a llorar. Este populacho era gente de Egipto que había salido con Israel. Era gente que no conocía a Dios. Vieron los milagros de Dios, vieron el poder de Dios. Vieron la fuerza de Dios, vieron la majestad de Dios desplegada al momento de liberar a Israel de sus opresores. Pero este populacho no conocían a Dios. Y este populacho se empieza a quejar. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a llorar. ¿No te ha pasado que has visto gente quejándose por algo al punto de un berrinche? Uno pudiese entender chavitos quejándose por algo y en medio de su queja haciendo un berrinche. Pero yo conozco personas de 30, 40, 50 años que se quejan haciendo berrinche. Pero observa lo siguiente en esta narrativa. Este populacho empujó a los hijos de Israel a quejarse. Y su queja llegó al punto del lloro. Yo creo que aquí hay implícitamente hay una llamada de atención a nosotros. Y es, no te juntes con quejones. No te juntes con gente que camina a lo largo de su vida descontento de todo. Pon distancia. Dijimos al inicio, y vamos a mirar un poquito más adelante en detalle, que el descontento es contagioso. ¿No te pasa en tu trabajo? Que no te sientes muy cómodo con el jefe que tienes y no falta alguien que diga, ojalá lo retiren. Si no, ya son dos quejones. O es como cuando estás sentado en la mesa y alguien dice, esto no me gusta mucho. Y el otro dice, sí, a mí tampoco. Dos quejones. No te juntes o se luz con el populacho, con hombres y mujeres que viven en descontento de todo, que viven quejándose de todo, que lo único que sale de sus labios cuando tú platicas con esas personas es queja y queja y queja. Y la queja llega a un punto que aún se quejan de Dios. No es lo que el texto nos dice. Y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? ¿No era Dios quien los estaba sosteniendo? ¿No era Dios quien proveía de alimento para ellos? Lo único que tenían que hacer era salir de su carpita, recoger el maná, prepararlo y comer. Y este pueblo se queja y dice, queremos carne para comer. Yo te animo a leer todo el capítulo, porque luego Dios les da carne. Y les da carne al punto que enloquecieron, se intoxicaron de comer carne. ¿Y saben qué dijeron después? Ya no queremos carne. Escucha lo que dice el versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Es que yo no entiendo a los judíos. Tal vez porque tenemos la visión de toda la narrativa, pero ellos no comían gratis. Ellos eran esclavos. Se les olvidó que eran esclavos. Ellos comían de las sobras de sus verdugos. Pero ellos dicen, oye, comíamos gratis.
Antes no necesitábamos nada. Habían sabrosos. Aquí, bueno, es un asunto de gustos, pero yo no me quejaría si no hay pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ellos sí. Ellos dicen, comíamos sabrosos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, pero ahora no tenemos apetito. Miren, primero se quejan de una condición que nunca experimentaron hasta que Dios los libera, y era libertad. Ellos en su esclavitud comían de lo que se podía comer. Y estas cosas que ellos extrañaban no es otra cosa que una queja. Lo que le están diciendo a Dios es, tu comida no nos gusta. Eso le están diciendo a Dios. La comida de Egipto era más sabrosa. No sé si miras esto en tu corazón. Señor, tus caminos no me gustan. Y alguien podría decir, yo jamás le diría eso a Dios. Por supuesto que sí, no se lo dices, pero tus actitudes hablan de lo que hay en tu corazón. Recuerda, el descontento es una voz pasiva en mi corazón que en un momento se verbaliza con una queja. Pero muchos creyentes viven de esta manera, extrañando lo que Egipto les ofrece y menospreciando la gracia de Dios. Muchos creyentes viven así. Yo extraño ir a fiestas. Yo no tomaba, solo bailaba. Muchos creyentes se quejan de las prácticas que tenían antes de llegar al Señor, y esa queja es escuchada por Dios, como el texto nos decía, y Dios, al escuchar esta queja, sin lugar a dudas, no es indiferente a las quejas de sus hijos. Pero nuestras expresiones, nuestro corazón a veces grita aquello. Antes era más feliz en Egipto. Hallaba más cosas en Egipto. Hoy me siento aburrido. Nada me satisface. Ok. Mira dónde está tu corazón. Hay un libro de James MacDonald que se llama Señor, cambia mi actitud. Dice lo siguiente: reflexionando sobre la actitud de los judíos en el desierto, puedo decir, aquellos que escogen la queja como su estilo de vida, pasarán el resto de su vida en el desierto. El desierto espiritual es caracterizado por una especie de sequedad, de aridez, donde no tenemos deseos ni de estar en la palabra ni de congregarnos. Y eso es lo que genera un espíritu de crítica. Y ese espíritu de crítica es lo que nos mantiene en el desierto. Fin de la cita. El descontento, escucha bien, el descontento muchas veces refleja nuestra falta de gratitud a Dios. Nuestro descontento, que luego se verbaliza en una queja, es falta de gratitud a Dios. Volvamos al refrigerador. Cuando abres el refrigerador, este está lleno, pero tú dices, no hay nada para comer. Esa actitud es de descontento y expresa falta de gratitud a Dios. Dice, no tengo un buen auto, y estás en un auto, estás manejando un auto. No tengo una buena computadora y tienes una. ¿No es mejor dar gracias a Dios por sus bondades? ¿No es mejor desarrollar un corazón más agradecido a Dios porque sus misericordias, su fidelidad, en medio de nuestra fidelidad, no cambian? ¿No es mejor aquello que vivir en un desierto de descontento, vivir en aridez espiritual, quejándose todo el tiempo? Y en el contexto de iglesia, esto también hace eco. Tú puedes vivir descontento de la iglesia donde Dios te ha puesto, porque probablemente no se cantan las canciones que tú quieres, probablemente no se escuchan las melodías que tú quisieras. Es que en esta iglesia son un poco fríos, nadie aplaude, nadie levanta las manos, y te genera descontento y te quejas. Nadie me busca, nadie me llama, nadie se preocupa por mí. Y a ti te pasa lo mismo. Sí, a mí también, dos quejones. Y es que, como vamos a mirar un poquito más adelante, el sentido es habla. No permitas que el descontento se anide en tu corazón. Es que yo he hablado muchas veces. Ok, espera en el Señor ahora. Espera en el Señor. Entrega tu causa, tu descontento, tu queja al Señor y deja que Él obre.
No anides en tu corazón descontento. Vamos un momento al matrimonio. No tienes que levantar la mano, te ruego. Yo sé que muchos hombres, muchas mujeres, por múltiples razones, legítimas o no, viven en un nivel de descontento en su matrimonio. Y eso ha generado quejas. Pero el enemigo es tan sutil que a esas quejas le ha dado forma. Y es que yo empiezo a mirar más allá de mi cónyuge y empiezo a pensar, si mi cónyuge fuese así. Señor, ¿por qué? Dios, tú me has castigado. ¿Por qué, Señor? Quejas. Presenta tu descontento al Señor. Presenta tu causa al Señor y descansa en Él. No permitas, insisto, que el descontento se anide en tu corazón. Vamos a nuestro texto. Filipenses, capítulo 4, versículos 1 al 13. Para mí era importante darte esta narrativa de las Escrituras para que observes que el descontento no es un asunto de hoy. Y vamos a observar que el descontento aún tiene su raíz en el mismo jardín del Edén, antes de la caída. Pero observa nuestro texto. Dice Pablo, versículo 10, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ok, de esta porción tú has debido notar que se desprenden algunas ideas de Pablo. La primera idea es que él define lo que es contentamiento. Y definiendo lo que es contentamiento, vamos a poder entender por qué entro en descontento. Entonces vamos a definir primero qué es contentamiento. Segundo, vamos a hablar brevemente del origen del descontento. Y tercero, quiero tomar el resto del mensaje para hablar sobre la cura contra el descontento. ¿Está bien? ¿Qué es descontento? El origen del descontento y cuál la cura contra el descontento. Esta estructura la estoy tomando de Jerry Bridge, por si a alguno le gusta leer, para que ustedes sepan de dónde viene esto. Primero, definamos qué es contentamiento. El contexto de esta porción que acabamos de leer es que a Pablo le tomó cerca de 10 años establecer la iglesia de Filipo. Le tomó cerca de 10 años plantar esa iglesia. Y una vez que esta iglesia fue plantada y se establecieron ancianos y diáconos, Pablo parte de esta iglesia y se dirige a otras regiones de Macedonia. Se dirige puntualmente hacia Tesalónica y Berea. La iglesia que él había plantado en Filipos es una iglesia que se comprometió con él a sostenerlo, a apoyarlo, a suplir sus necesidades. Aquí viene lo trágico. Al principio lo hicieron, pero luego, por alguna razón que las Escrituras no nos dicen, pasaron 10 años donde aparentemente se descuidaron de cuidar a Pablo. 10 años. La iglesia de Filipos, que se había comprometido a sostener a Pablo en sus distintos viajes, vamos a decir que se olvidaron de Pablo. 10 años. Cuando restablecen comunicación con Pablo, entra en escena Epafrodito. Epafrodito va donde Pablo, a Roma, donde Pablo se encontraba, y trajo con él una ofrenda para Pablo que fue enviada por los hermanos de Filipos. Ahora, ¿por qué este contexto? Porque Pablo en este momento se encuentra en la cárcel. Pablo en este momento, en este contexto, había sufrido múltiples adversidades.
De hecho, Pablo narra que muchas veces se vio obligado a hacer redes, ¿no? Redes para pescar y algunas carpas para los viajeros, de tal forma que eso le genere un ingreso y pueda suplir sus necesidades. Y esto, porque él también lo dice en otra oportunidad, se habían olvidado de él. Entonces Pablo en la cárcel, 10 años de la iglesia que se comprometió a apoyarlo, no recibió apoyo, pero no sé si te parece extraordinario lo que él escribe. Volvamos. Dice, me alegré grandemente en el Señor de que al fin hayan reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. ¿Qué le pasa a Pablo? Pablo está diciendo, miren, yo sé que por 10 años ustedes han tratado de enviarme sus ofrendas. Yo sé que a ustedes les faltaba oportunidad. 10 años. A nosotros 2 días se olvidan de nosotros y nos empezamos a quejar. Una semana y entramos en depresión. Pablo 10 años y dicen, hermanos, gracias, porque solo a ustedes les faltaba oportunidad. Yo sé que en estos 10 años no tuvieron la oportunidad para enviarme su ofrenda y ahora lo hacen y lo recibo con mucho gozo. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Este es Pablo. Este es Pablo. ¿Notas el corazón de su contentamiento? ¿Dónde nace el contentamiento de Pablo? Si se olvidan de ti 10 años, lo que menos tú vas a sentir, lo que yo voy a sentir es ¿qué? Contentamiento. Si se olvidan de ti, ¿qué es lo que vas a sentir? Enojo, queja. Probablemente el tenor de la carta de Pablo debió ser al fin, ¿no? Al fin. Después de todo lo que hice por ustedes, ¿no te suena a mamás? Después de todo lo que he hecho por ustedes, al fin. No, Pablo les dice gracias, me alegro. No lo hicieron porque hasta hoy, 10 años después, hasta hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Y no me estoy quejando, hermanos. Yo aprendo a vivir en escasez y en abundancia, en pobreza y a tener más de mis necesidades satisfechas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde aprendió eso Pablo? ¿Dónde Pablo ancla su corazón para poder decir esto? Y tú encuentras en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Una vez más, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Observa la primera expresión, piedad. Y piedad no es otra cosa que una vida de santidad. Piedad no es otra cosa que una vida gobernada por el Espíritu Santo. La piedad es una vida que tiene como evidencia que el Espíritu Santo está obrando internamente todo el tiempo. Y la expresión de la obra del Espíritu Santo en mi corazón se evidencia hacia afuera y en este contexto en contentamiento. Este es el corazón de Pablo. No es que era buen tipo en ese sentido, sino es que esta vida de piedad le llevó a decir, hermanos, 10 años, gracias por acordarse hoy. Realmente me alegra. Es lo que está diciendo Filipenses. ¿Resultado de qué? Una vida de piedad. Lo que me lleva a pensar es que el descontento me habla no solo de ausencia de gratitud, sino de una ausencia de mi caminar con el Señor. No solo me habla de falta de gratitud a Dios, sino el descontento, la queja me habla de que no estás caminando con el Señor. Y cuando pierdo de vista al Señor, en todo voy a hallar descontento, todo es motivo de queja. Pero cuando estoy caminando en el Señor, entiendo que todo coopera para bien. Todo coopera para bien. Aún las circunstancias más adversas, escucha bien, aún la ausencia de trabajo, en el Señor coopera para bien. Ausencia de salud, en el Señor coopera para bien. ¿No es lo que su palabra dice? Que todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes?
para los que aman al Señor, para aquellos que caminan en el Señor. Para ellos estas cosas cooperan para bien. Entonces, cuando miramos estas palabras, contento, contentamiento, lo que significa es, escucha bien, lo que significa es suficiencia. La palabra contento y contentamiento que hace Pablo referencia en Filipenses y en Timoteo es suficiencia. Y esta palabra suficiencia nos da la idea de que en Él todo es suficiente, de que en Él tenemos todo lo necesario. Eso es contentamiento. Es que yo entiendo que en mi situación, en la situación que vivo hoy, todo lo tengo. Todo lo que tengo es suficiente. Todo lo que tengo es necesario. Ese es un corazón que vive en contentamiento. Un corazón descontento siempre le falta. Nunca es suficiente. Nunca. Siempre hay queja. Siempre hay murmuración en el corazón. Pero un corazón, insisto, que aprende a contentarse, entiende que todo es suficiente. Esta misma palabra, suficiente o suficiencia, es la misma palabra que Pablo usa en 2 Corintios 12:9, cuando Pablo oró por 3 veces para que le sea retirado el aguijón que él tenía. 3 veces Pablo oró fervientemente para que esa enfermedad sea retirada de él. Y Dios le dice, bástate en mi gracia. Y es la misma palabra que está usando Pablo en Filipenses, Pablo en Timoteo, y lo que Dios le está diciendo es, mi gracia te es suficiente. ¿No te parece extraordinario? Que tú estés delicado de salud, y si el corazón sube descontento, por supuesto, y si suben quejas, sí suben quejas al corazón, pero no me permito estar en ese estado, y entiendo que la gracia de Dios es suficiente. Puedo bastarme en su gracia. Es lo que Dios le está diciendo. Pablo, deja de orar por ese asunto, porque yo no voy a retirar el aguijón. Esa es la expresión en Corintios. Pablo, bástate en mi gracia, que mi gracia te sea suficiente para caminar en medio de este aguijón. Eso es. Si tú esperas escuchar algo de parte de Dios para tu vida en esta mañana, probablemente sea eso. Deja de pelear y bástate en mi gracia. Que mi gracia te sea suficiente en medio de tu aflicción, de tu dolor, de tu incertidumbre. Que mi gracia sea suficiente. Haya contentamiento en la condición en la que Dios soberano te tiene hoy. Recuerda, el descontento es ausencia de gratitud en el corazón de los hijos de Dios. Vamos a nuestro segundo punto rápidamente. ¿Cuál es el origen del descontento? Y el origen está en Génesis capítulo 2, versículo 9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú recuerdas que Dios prohibió a Adán y Eva que coman de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la idea de Dios alrededor de estos versículos era obediencia. Él esperaba obediencia de parte de Adán y de Eva. Tú conoces la narrativa. Eva se pone a platicar con la serpiente, y lo que hizo la serpiente no fue otra cosa que sembrar en el corazón de Eva y Adán, que estaba junto a ella, insatisfacción y descontento. Esto es lo que hace Satanás. Escucha bien lo sutil de este asunto. Tú piensas que viene de tu corazón puntualmente. La respuesta es no. El descontento, la insatisfacción es el enemigo sembrando ideas en tu mente y corazón. Por eso es que Dios, cuando leíamos la narrativa de Números en el Antiguo Testamento, Dios se airó, Dios se molestó, Dios se enojó contra las quejas de su pueblo. ¿Por qué? Porque esas quejas tienen su raíz, tienen su origen en Satanás mismo, quien busca que tú y yo cuestionemos, y buscó en Adán y Eva que cuestionen la bondad de Dios, la soberanía de Dios.
Lo que hace Satanás siempre es poner en duda la bondad de Dios. Es lo que él busca. Y el descontento, como camino hacia la queja, eso es lo que hace. Cuestiona la bondad de Dios, pone en duda la bondad de Dios. Es como esa voz sutil que dice, ¿y Dios no tiene más para ti? Como que Dios se ha olvidado de ti. Te ves frustrado, te ves solo, te ves abandonada. ¿Dónde están las bondades de Dios? ¿Dónde están las misericordias del Señor? No, Dios no te ama lo suficiente. La sutileza de Satanás trae a la vida de los creyentes insatisfacción y descontento. Ten cuidado, tengamos cuidado. Si miras que otra vez que sube a tu corazón descontento y empieza a brotar queja, comunícalo. Primero, acércate a Dios y entrega tu causa. Segundo, busca a aquella persona o personas con las cuales sientes descontento. Y no me digas, no, yo descontento con nadie, pero te quejas. Te quejas. Que no me gusta la forma, que la manera, lo que piensa, lo que hace. La queja y el descontento dentro de la iglesia trae división. Debemos cuidar esto. Debemos cuidar esto. Santiago lo pone en otro escenario. La queja y el descontento trae dentro de la iglesia partidismos. Este es mi grupito. Estos son mis hermanas. Estos son mis hermanos. Cuidemos la iglesia. Cuidemos la unidad de la iglesia. No nos permitamos que a nuestro corazón suba insatisfacción y descontento que se traduce o se amplifica con una queja. Habla. Queremos rogarte como liderazgo. Si hay algo que trae descontento a tu corazón y que está terminando en una queja, acércate a nosotros y conversemos. Pero no permitas que Satanás sutilmente siembre insatisfacción dentro de este pueblo, dentro de esta familia. Tercero, y lo vamos a llevar a nivel de conclusiones, ¿cómo curar el descontento? ¿Cómo podemos curar el descontento? ¿Cómo podemos curar la insatisfacción? ¿Cómo luchamos contra la queja? Primero, ame entrañablemente. Ame a sus hermanos entrañablemente. Recuerde que sus hermanos en la fe fueron comprados con la misma sangre de Cristo que tú fuiste comprado. Si tú piensas que eres medio especial, quiero comunicarte que no, que la sangre que te cubrió a ti, que la sangre que limpió tus pecados, que la sangre que se usó para pagar tu deuda es la misma que usó el Señor para todos nosotros. Entonces, ama a tus hermanos que fueron comprados por la misma sangre, ámalos entrañablemente. De hecho, Pablo, así es como empieza Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Es que Pablo era de otro planeta. De verdad, yo creo que Pablo, porque les está diciendo amados y añorados a aquellos que lo abandonaron por 10 años. A estos que los abandonó les dice, les amo entrañablemente. 10 años de abandono. Ustedes son mi gozo. 10 años de abandono. Ustedes son corona mía. Ama a tus hermanos entrañablemente. Alguien podría decir, pero es que hay hermanos que son difíciles de amar. Sí, tú también eres difícil de amar. Ámalos. Propicia un espacio. No, es que yo evito acercarme para evitar conflictos. Somos hermanos en la fe. Tenemos el mismo Señor. Ama a tus hermanos. Si te cuesta amar, ora al Señor. Dile, Señor, ¿sabes qué? Me cuesta mucho. Yo he orado un par de veces así. No se lo digan a nadie. Yo he orado así un par de veces por algunos hermanos, principalmente por 2, a lo largo de mi vida de cristiano, que me erosionaron el corazón. Yo me acercaba al Señor, decía, Señor, lo que quisiera realmente es que te los lleves, yo te puedo ayudar. Tú me dices cómo, lo planeamos.
Mi oración era: Señor, enséñame a amarlos y dame la oportunidad de servirles, para que yo entienda que este amor viene de ti, porque lo que menos me nace a mí es amar y servir a estas personas. Y Dios me enseñó a amar. Estoy dando tiempo por el servicio, he dejado de orar por ese tema, pero los amo. Si te cuesta amar, ora. Ora, de verdad, ora. Pide a Dios que te dé la gracia para amar. Ama entrañablemente. Esto es lo que Pablo hizo por esta gente, sus hermanos en la fe, que lo abandonaron 10 años. Segundo, camina en el Señor. No solo ames entrañablemente, sino camina en el Señor. Observa la segunda parte del versículo 1 y la continuación del versículo 2. Estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Escucha bien, estas hermanas que están mencionadas en el versículo 2 no estaban firmes en el Señor. Escucha bien, no estaban firmes en el Señor, y es por ello el descontento de estas hermanas de una con la otra. Porque no, Pablo está diciendo, porque Evodia y Síntique no están caminando en el Señor, no están firmes en el Señor, es que hay problemas de armonía entre ellas. ¿Notas la implicación para nosotros? Cuando tú tienes un conflicto con un hermano, es porque tú no estás caminando firme en el Señor. Es la conclusión de Pablo. Y pone el ejemplo. Si alguien busca nombre para su hija, Evodia y Síntique. Estaban en conflicto, no vivían en armonía. La razón, no estaban firmes en el Señor. Considera que probablemente la razón por la que tú tienes conflictos con algún hermano, hermana, es porque no estás firme en el Señor. Porque si estuvieses firme en el Señor, tú amarías entrañablemente a estos hermanos. Y de hecho, primera de Juan, uno de los estándares de la genuinidad del cristianismo es que amas a tus hermanos. ¿No es como lo pone Juan? El amor a nuestros hermanos. Entonces debes caminar. Segundo, debes caminar en el Señor. Tercero, sé un pacificador. Sé un pacificador. Recuerda, primero, ama entrañablemente. Segundo, camina en el Señor. Tercero, sé un pacificador. Ahí me llama la atención cómo Dios, pues que sabio, y cómo inspira las Escrituras. Observa el versículo 3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Observa que aparece una tercera persona a quien Pablo le pide que por favor pueda ayudar a resolver este conflicto entre estas hermanas que en un momento fueron que compartieron sus luchas por causa del Evangelio. Eran mujeres creyentes. Y no eran recién convertidas, no eran nuevas en la fe, porque estas mujeres compartieron las luchas por el Evangelio. Eran mujeres que tenían madurez, pero aún así había conflicto. Entonces observa que el descontento y la queja con relación a nuestros hermanos no solo pasa con personas nuevas en el Evangelio, aún personas maduras en el Evangelio pueden tener descontento el uno con el otro, pero el llamado es otra vez en el Señor resolver esos asuntos. Pero observa el concepto de pacificador. Estas mujeres no podían resolver este conflicto y lo que pide este colaborador suyo es que por favor ayude a mediar. Y aquí yo quiero toda tu atención porque esto debe marcar la vida de esta iglesia. Si tú observas que dos hermanos cercanos a ti, a quienes tú conoces, no pueden verse, no pueden hablar, están distanciados, tu rol es ser un pacificador. Ese es tu rol. Es que a mí no me gusta meterme en la vida de los demás. No está hablando Pablo de eso. Pablo está diciendo que juntos trabajamos por la unidad de la iglesia, por cuidar el cuerpo de Cristo.
juntos hacemos de pacificadores cuando hay un conflicto. ¿No es Mateo 18? Que cuando yo no puedo, busco un tercero quien pueda estar ahí ayudándonos a resolver. Esa es tu responsabilidad y es la mía. Sé un pacificador. Sé un pacificador. Cuarto, vive el gozo del Señor. Vive el gozo del Señor. Mira el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Es que yo sigo sin entender a Pablo. 10 años abandonado, probablemente debería estar como el pueblo de Israel en el desierto, llorando. Pero Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. No hay manera, escucha bien, no hay manera que tú puedas gozarte en medio de tus circunstancias si no es en el Señor. No hay manera, no importa tu situación, la adversidad, lo que estés viviendo. No hay manera que halles gozo, tu corazón halle gozo en esas circunstancias si no es en el Señor. Considera la posibilidad de que si de tus labios brota descontento, brota queja, es porque no te estás gozando en el Señor. ¿No es lo que Santiago escribe en Santiago capítulo 1 cuando habla que en medio de las pruebas debemos experimentar ¿qué? Gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No hay manera de experimentar gozo en medio de nuestras circunstancias si no es en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo es la cura para la queja. El gozo en el Señor es la cura para mi queja. Ahora, ¿yo me gozo en qué? En el Señor. Me gozo porque Él está en control. Me gozo porque Él es soberano. Me gozo porque Él no me ha abandonado. Me gozo porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. Me gozo porque en medio de mi adversidad Él suple todas mis necesidades. El gozo cura la queja. El gozo cura la queja. No te he llamado. Todo es en el Señor. 3 veces Pablo menciona en el Señor. La primera vez con relación a estar firmes. Estén firmes en el Señor. Estando firmes en el Señor, estos conflictos entre estas 2 hermanas de esa iglesia se resuelven. La segunda vez es con relación a estar en armonía. La tercera vez es con relación a estar gozosos en el Señor. Ese es nuestro llamado. Ese es tu llamado y ese es el mío. Quinto, confía en Dios. Pero por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Notas que Pablo llevó su necesidad a Dios? Abandono 10 años, tengo necesidad. ¿Y dónde la llevó? No, yo voy a convocar a los apóstoles que estén vivos porque esto no lo voy a permitir. Nadie se olvida del apóstol Pablo. Yo que de Jesús mismo recibí revelación, yo que fui hasta el tercer cielo y estos de Filipos se olvidan de mí. No, espérate. Lo que dice el texto es, y porque Pablo lo hizo, tu causa, llévala en oración y súplica y acción de gracias al Señor. Lo que Pablo está diciendo es, deja de tener un corazón descontento, deja de quejarte y ponte a orar. Ponte a orar. ¿Qué trae descontento a tu corazón? Anótalo y empieza a orar. Presente ese asunto delante del Señor. Pero observa lo que Pablo está diciendo. Ora, ¿qué implica? Presentar nuestra necesidad o petición a Dios. Segundo, lo que Pablo está diciendo es suplica. Y esto es intensidad de nuestra oración. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo me dice que no solo ore, sino que suplique? Porque hay ciertos momentos que este descontento está tan arraigado en mi corazón y me lleva a quejarme que tengo que empezar a suplicar. Dios, ayúdame, suplica. No es un asunto de Señor, te entrego, gracias, tu voluntad, amén. No.
Ponte serio en la oración. Suplica a Dios. Y luego Pablo dice con acción de gracias. Y esto es probablemente cruz misma, porque lo que Pablo está diciendo es: Señor, no entiendo esto que vivo, pero gracias. Señor, no entiendo por qué esta enfermedad llegó a mí, pero gracias. Yo no entiendo por qué me tratan de esta forma en mi oficina, pero Señor, gracias. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ora, suplica y permea todo esto con acción de gracias, porque la acción de gracias es la cura contra la queja. Abro el refrigerador, no hay lo que me gusta, pero puedo decir: Señor, gracias porque eres fiel, eres proveedor. Voy a una entrevista de trabajo, me dan el trabajo y me empiezo a quejar porque no es el cargo que quería ni el salario que esperaba. Años de inversión estudiando, no han leído mi currículum y me dan el salario de alguien que apenas está empezando a trabajar. ¿Sabes qué hizo Dios? Te dio trabajo. Deja de quejarte. Te dio trabajo. Estás supliendo una necesidad. Pero es que a mí me han dicho que Dios cumple los deseos de mi corazón. Sí, pero no tus deseos egoístas, no tus expectativas horizontales. Recuerda que Él es soberano y Él quiere moldear tu vida. Y si moldear es trabajar con tu orgullo y te van a llevar a un cargo más bajo, con un salario más bajo, da gracias a Dios, porque no te está desamparando. Él está proveyendo y Él te va a sostener. ¿Notas? Acción, oración, súplica y acción de gracias es la cura contra la queja. ¿Dónde está tu corazón? En esta encrucijada de la que hemos hablado, ¿dónde está tu corazón? Puedes vivir quejándote, en descontento por las cosas que te pasan a ti y además adoptas quejas de otros. O puedes correctamente acercarte al Señor en oración, en súplica y en acción de gracias. Cierro con esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, versículo 7, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Observa que esta paz, que es resultado de todo lo que hemos hablado, esta paz guarda mi mente y guarda mi corazón. ¿De qué guarda? Del descontento y de la queja. La paz de Dios guarda mi mente, mi corazón y mi mente del descontento y de la queja. Entonces yo puedo estar firme, puedo vivir en armonía con los demás, puedo regocijarme en el Señor, puedo vivir una vida de oración, puedo vivir en gratitud porque Dios, quien es soberano, tiene cuidado de mí. ¿Oramos? Vamos a orar.